Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy les quiero hablar de la última película del mundo de Harry Potter. Así que hoy vamos a hablar de Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore. Porque este film se ha convertido hasta ahora en la peor película del universo de Harry Potter, con la peor taquilla en su fin de semana de estreno. Y es la película con más controversias de este universo. Así que les quiero contar cuál es mi opinión en general de este film, las polémicas que hay detrás de esta película, que han hecho que la saga de Harry Potter se convierta casi en una saga maldita, hasta que Warner está pensando si continuarla o no. Así que comencemos. Lo primero que les tengo que decir es que, en mi opinión, Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore, no es la peor película de esta nueva saga. Para mí la peor película es Animales Fantásticos 2. Pero igual no llega a superar lo logrado en la primera película. Ni tampoco logra mantener el encanto y la maravilla de todo el mundo de Harry Potter que había logrado la saga original. Así que termina siendo una película débil, un poco entretenida, pero definitivamente mejor que la anterior. Porque aquí nos centramos en el malvado Grindelwald, que quiere declararle la guerra a las personas sin magia, y Albus Dumbledore, que quiere evitarlo. Para esto, Dumbledore reunirá a un equipo de brujos y brujas que, liderados por Newt Scamander, intentarán detener a Grindelwald en una aventura por diferentes partes del mundo. Esta película, al igual que la anterior, sufre del defecto de querer desarrollar una gran y épica historia política, pero no nos ancla emocionalmente a ningún personaje. De hecho, el personaje de Eddie Redmayne, que en teoría era el protagonista, en este caso parece más un rol secundario, y Katherine Waterston con el personaje de Tina prácticamente desapareció de la película. Además, probablemente esta es la película con más polémicas que se ha estrenado en los últimos años, lo cual probablemente ha afectado el resultado final, sea antes o después de ser grabada. Pero, ¿cuáles son las polémicas detrás de Animales Fantásticos 3? La primera y la más importante es lo relacionado con J.K. Rowling, la famosa escritora de Harry Potter, que es también la productora y escritora de esta nueva saga. La escritora desde hace algunos años está en el ojo de la polémica porque desde su cuenta de Twitter, con más de 13 millones de seguidores, ha defendido la posición de que las mujeres trans no son mujeres reales. La autora apoya la idea de que las personas trans que nacen con el sexo biológico de hombre, aunque se reconozcan como mujeres e inicien un proceso médico de transición, aparentemente no pueden llamarse mujeres. Por lo cual, se ha mostrado en contra de una de las luchas fundamentales de la comunidad trans, como lo es el reconocimiento del género con el que se autorreconocen. Un asunto importantísimo, porque esto influye en el acceso de la población trans a la educación, al trabajo y al mismo reconocimiento de su identidad. Esta controversia ha llevado a que diferentes organizaciones, activistas y fans de los libros de Harry Potter se manifiesten en contra de ella y la cataloguen de transfóbica. Inclusive, Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe, los protagonistas de la saga originales, se manifestaron en contra de ella. Así como Eddie Redmayne, el protagonista de esta saga, que ha dicho: "No estoy de acuerdo con los comentarios. Las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres. Y las identidades no binarias son válidas". Todo esto ha llevado a que la escritora haya recibido muchos comentarios negativos, críticas y hasta amenazas de muerte. De hecho, recientemente Putin, sí, el político, considerado un dictador y un criminal de guerra desde que inició la guerra en Ucrania, ha dicho que él es igual que la autora J.K. Rowling, que ha sido cancelada por la cultura progresista. Otra de las polémicas está conectada con el personaje de Tina en esta película. Pero, ¿qué pasó con el personaje de Tina Goldstein en Animales Fantásticos 3? Tina Goldstein, interpretada por Katherine Waterston, fue una de las protagonistas de las dos primeras películas. Y aquí en la tercera, prácticamente como les dije, desaparece de la trama. Tiene solo una pequeña aparición y literalmente solo tiene un diálogo en la película. Esto es algo increíble, porque la desaparición del personaje de Tina es casi como
no sé, si hubieran hecho una película de la saga original de Star Wars sin la princesa Leia. Pero bueno, más allá de la incoherencia de la saga, en realidad nunca hubo una explicación oficial de esto. Por lo cual muchos dicen que la razón de la nula participación de este personaje en la película es que la actriz que la interpreta, Katherine Waterston, fue un poco más dura al criticar a la autora por su posición ante las mujeres trans. Porque Katherine escribió en Instagram que las mujeres trans no suponen una amenaza para las mujeres cisgender, pero sí al contrario, si las convertimos en parias. Y además agregó: lo siento, no puedes ser feminista si no estás a favor de los derechos humanos de todo el mundo, especialmente de los derechos de las otras mujeres. Otras personas indican que probablemente la poca presencia fue en realidad un problema en la agenda de trabajo de la actriz, porque debido al COVID las fechas de grabación de la película fueron cambiadas, y ella quizás ya estaba ocupada en el momento en el que finalmente se comenzó a grabar la película. Pero bueno, en realidad no lo sabemos. Otro de los cambios es que en esta tercera película el personaje de Grindelwald no es interpretado por Johnny Depp, sino que es interpretado por el danés Mads Mikkelsen. Pero, ¿por qué Johnny Depp no está en Animales Fantásticos 3? Principalmente debido a que Johnny Depp comenzó a ser considerado como un hombre que maltrata y abusa de sus esposas. Sí, así. Todo comenzó cuando en el 2018 el actor inició un juicio contra el periódico británico The Sun, debido a que el medio de comunicación había calificado a Depp como un golpeador de esposas y mencionaron 14 incidentes de abusos por parte del actor. En noviembre del 2020, Johnny Depp perdió el juicio, en el que se encontraron evidencias de que 12 de los 14 incidentes de abusos mencionados por el periódico fueron reales. Así que la reputación de Johnny Depp se manchó y fue forzado por Warner a renunciar a su personaje en la saga, aunque igual recibió su pago de $16 millones. Y después llegó Mads Mikkelsen a hacer Grindelwald, que solo tuvo 2 días para decidir si quería tomar el rol. Decisión que en mi opinión fue excelente, ya que su actuación en la película realmente da a este personaje mayor profundidad y verosimilitud. Además, es excelente la sutileza y la química que desarrolla Mads Mikkelsen con Jude Law. Para mí, sinceramente, la actuación del danés es lo mejor de la película, aunque probablemente no es suficiente para salvarla completamente. Y si no fuera poco, la última controversia es la del actor que interpreta a Credence, Ezra Miller, cuyo personaje en la última película nos dan a entender que está a punto de morir, aunque esto no es muy claro si es debido a una trama pensada desde hace mucho tiempo o al comportamiento problemático del actor. Ya que diferentes personas que han trabajado con el actor en esta y en otras producciones han reportado que tiene problemas de comportamiento. Y el actor en este último mes ha sido detenido 2 veces por agresión en Hawái, siendo la última por el hecho de que le lanzó una silla a una mujer. Por lo cual, por ahora, Warner decidió parar temporalmente todas las participaciones futuras del actor en nuevas películas del estudio. Definitivamente, todas estas polémicas no ayudan a la producción de la película, pero para mí no son realmente la verdadera razón por la cual la saga podría llegar a su fin con este film, en vez de hacer los 5 films que habían pensado originalmente. Para mí, el principal problema está tanto en los guiones como en la dirección, que hacen de Animales Fantásticos 3 un film débil, un poco aburrido y a veces poco interesante, porque a pesar de tener un mundo literalmente mágico y abierto a casi todas las posibilidades, terminan quedándose en argumentos bastante simples, donde no se desarrolla ni la conexión emocional, ni realmente los personajes, ni realmente lo que este universo de magia puede ofrecer. Casi parece que quieren continuar con la saga solo por la posibilidad de ganar dinero, pero no porque realmente existe un interés real por desarrollar estos personajes, ni por contar realmente una historia, más allá de las conexiones, a veces forzadas, que quieren crear con la saga original de Harry Potter. En la calificación general, a Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore, le doy un 2.5, porque es un film débil que no logra desarrollar todo el potencial mágico de Harry Potter, con un guión superficial y un poco inestable, con la excepción de las actuaciones de Mads Mikkelsen y Jude Law, que probablemente son lo mejor de este film y logran hacerla un poco entretenida al menos.
En el semáforo de diversidad e inclusión a Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore, le doy un amarillo bueno. Porque dentro de la película las mujeres y las personas de diferentes nacionalidades y razas tienen una presencia importante en la historia. Además, los protagonistas son dos hombres que tuvieron un romance. Pero bueno, igualmente las declaraciones transfóbicas de J.K. Rowling son para mí difíciles de ignorar. Cuéntame, ¿qué opinas de la película? ¿Te gustaría ver una cuarta película o mejor hasta la tercera? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!